לשהייה ארוכה מאוד, לאורך זמן, אנחנו נטפל בתשתיות האלה. אנחנו נמצאים פה בתא האחסון של כמות השימורים שחיזבאללה ריכז פה. המתחם הזה של הבונקר היה צריך להוות תשתית לכוח של גדוד של מחבלי רדואן, שהיו צריכים להגיע לכאן ולזנק מפה לפשיטה עם הטוסטוסים, עם טנדרים, לפשיטה לתוך שטח מדינת ישראל, לקריית שמונה, ליפתח. אנחנו את התשתית הזאת נשמיד. אנחנו נמשיך לעבור ולנקות בכפרים את האיום הזה, כדי שנוכל לעשות פעולה פשוטה. להסתכל בעיניים של תושבי הצפון ולהגיד להם, כוחות צה"ל, פיקוד הצפון, ניקו את השטח הזה, אתם יכולים לשוב הביתה בביטחון. Mientras tanto, Israel se prepara para el anunciado contraataque a Irán, la respuesta al ataque iraní del 1 de octubre, recordemos, con 200 misiles balísticos contra Israel. Hoy se cumplen 2 semanas, Israel todavía no reaccionó. El primer ministro Netanyahu convocó anoche una reunión de consulta con un grupo reducido de ministros y altos mandos de las fuerzas de seguridad, como parte de una serie de discusiones sobre los preparativos para este ataque. En las últimas semanas se llevaron a cabo varias reuniones de este tipo. Kan, la radio pública israelí, informó esta mañana que en la reunión de anoche los ministros llegaron a un acuerdo sobre el momento y la potencia del ataque israelí, pero todavía se requiere la aprobación del gabinete del gobierno en pleno. Al mismo tiempo, continúan los contactos con Estados Unidos para coordinar y prepararse para el caso de que Irán responda a la respuesta israelí y vuelva a atacar. En varios medios mencionan en las últimas horas que el primer ministro Netanyahu realizó esta semana una visita a una base de inteligencia militar junto con el ministro de Defensa Yoav Gallant y el comandante en jefe del ejército Herzi Halevi. Allí realizaron un debate, una discusión cuyo contenido es absolutamente secreto sobre los más pequeños detalles de cómo será este contraataque a Irán. También se pudo saber que el ministro de Asuntos Estratégicos israelí, una persona muy allegada a Netanyahu, Ron Dermer, estuvo presente y los medios señalan este hecho como una indicación de lo importante que fue la reunión. Y muchos recuerdan hoy que antes de la operación en la que fue eliminado el ex líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el primer ministro Netanyahu también hizo una visita a una base de inteligencia militar y según fuentes militares citadas hoy por el diario Yediot Aharonot, allí recibió toda la información y los detalles que le permitieron tener la seguridad necesaria para aprobar la realización de esa operación, dije, de esa y de otras operaciones de envergadura llevadas a cabo en las últimas semanas. Esta madrugada, hora de Israel, el diario norteamericano The Washington Post publicó un informe que cita 2 fuentes oficiales según las cuales el primer ministro Netanyahu le comunicó al gobierno norteamericano que Israel no atacará instalaciones nucleares ni instalaciones petroleras de Irán y preferirá centrarse en objetivos militares. La oficina del primer ministro Netanyahu publicó esta mañana una reacción a este reporte que decía textualmente: escuchamos las opiniones del gobierno norteamericano, pero tomaremos nuestras decisiones en base a los intereses nacionales de Israel. O sea, no desmienten el informe sobre qué va a atacar Israel, o mejor dicho, que no va a atacar Israel, pero sí dicen que Israel hará lo que le resulte conveniente, adecuado y mejor para preservar su seguridad y la de sus ciudadanos, y no lo que los norteamericanos quieren o exigen. Y fuentes de alto rango de la industria militar israelí, ex altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel y analistas citados hoy por el diario británico Financial Times que estamos viendo, aseguraron que Israel sufre una grave escasez de misiles interceptores
e intenta reforzar su defensa aérea en el marco de los preparativos para este contraataque a Irán, del que veníamos hablando. Los misiles interceptores son los que derriban los distintos proyectiles lanzados contra Israel. Según este informe, Estados Unidos está actuando para cerrar las brechas en la defensa aérea israelí y por eso también anunció el despliegue del sistema THAAD, que según la cadena norteamericana CNN es una combinación de sistemas de radar e interceptores avanzados, siendo una de las armas antimisiles más poderosas del ejército estadounidense. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, citado hoy por CNN, el ejército de Estados Unidos tiene 7 baterías de este sistema y de acuerdo con el Pentágono, una de ellas está por llegar ahora a Israel para reforzar su capacidad de defensa frente a Irán. Además, el ejército estadounidense enviará unos 100 soldados a Israel para operar esta batería. Por si alguien estaba preocupado, se acabaron las especulaciones sobre el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ismail Qaani. Allí lo vemos en imágenes que mostró hoy la televisión estatal de Irán. Recordemos que no se lo veía públicamente desde hace 2 semanas. Los informes indican que Qaani podría haber muerto, indicaban que Qaani había muerto en un ataque israelí en el Líbano que tuvo como objetivo, recordemos, a Hashem Safieddin, un alto funcionario de Hezbollah que iba a ser el sucesor de Nasrallah, y después hubo reportes también según los cuales había sido arrestado, estaba siendo interrogado por las autoridades de Irán bajo sospecha de que estaba involucrado en infiltración de información de inteligencia e incluso que había participado en la eliminación de Hassan Nasrallah. Otro informe decía que había sufrido un ataque cardíaco durante el interrogatorio y que fue llevado de urgencia al hospital. Como decíamos entonces y como estamos viendo, la televisión estatal iraní lo mostró hoy en un servicio conmemorativo en la ciudad iraquí de Karbala para el general Abbas Nilforoushan del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que murió en un ataque aéreo, en el ataque aéreo en el que fue eliminado Nasrallah el 27 de septiembre. Cambiamos de tema y volvemos al sur, no nos olvidamos del sur. Anoche el ejército comunicó que el sargento Koren Bitan murió en combate en el sur de Gaza. Koren tenía 19 años y era oriundo de Rosh Ain. Y con él ya son 353 los soldados caídos en la ofensiva terrestre de Israel en la franja de Gaza. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, se reunió ayer con familiares de rehenes que se encuentran todavía retenidos en la franja de Gaza y les dijo que no hay ningún acuerdo de liberación en el horizonte. Abro comillas, hay una especie de estancamiento y no veo que avance ahora, desafortunadamente, en este momento. Hay cierto endurecimiento por parte de Hamás. En general, tienen la expectativa de que suceda algo que les sea útil, que los ayude, que Irán entre en los combates y que la situación de Israel se complique y entonces ya no se preste más atención al tema de los rehenes. Y varios medios comentaron hoy que los familiares salieron de ese encuentro con Gallant, por supuesto, con frustración, decepción y yo agregaría también desesperación porque después de un año de cautiverio realmente no cabe la posibilidad de sentirse de otra manera, sobre todo cuando ahora ya sabemos y ya hemos visto qué significa estar en cautiverio de la organización terrorista Hamás. Y vamos a una información que no está en los diarios de hoy. Hace 2 meses el terrorista Jafar Mona resultó muerto cuando portaba un artefacto explosivo con el que pensaba cometer un atentado en Tel Aviv. Recordemos que una persona que pasaba por el lugar sufrió heridas de mediana consideración
y Hamás asumió la responsabilidad de ese atentado. Este mediodía, por eso lo traemos de vuelta a colación, este mediodía se dio a conocer que la policía y el servicio de seguridad capturaron a la célula que planeó este intento de ataque. 8 terroristas fueron arrestados, como así también una persona que trasladó al terrorista desde el campo de refugiados Shoafat hasta el lugar donde hizo estallar el artefacto en Tel Aviv. La investigación reveló que la célula es una infraestructura terrorista de Hamás dirigida desde la filial de esa organización en Turquía, y el plan era llegar a un lugar lleno de gente. En base a los hallazgos de la investigación, hoy se presentan cargos en un tribunal militar contra todos los involucrados. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos, a suscribirse, a compartir el canal y los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.